El espejo ya no parecía un espejo. Parecía un testigo. Me quedé allí, respirando con dificultad, como si el cristal pudiera respirar conmigo y revelar la verdad que había enterrado durante años. Mi reflejo me devolvió la mirada con una suavidad desconocida, no solo por el maquillaje o la tela, sino porque algo dentro de mí finalmente había dejado de luchar. Mi corazón latía con fuerza. Estaba convencido de que los vecinos lo oían, como un tambor de advertencia que anunciaba que estaba a punto de cruzar una línea y que no habría vuelta atrás. Durante la mayor parte de mi vida, había vivido en el estrecho pasillo entre quien se esperaba que fuera y quien en silencio imaginaba ser cuando las luces estaban apagadas. Aprendí pronto a dividirme en dos. Estaba la versión de mí que hablaba fuerte, se reía en cuya encajaba a la perfección en la forma que el mundo me daba. Y luego estaba la otra, la presencia más suave y observadora que notaba cómo las mujeres se movían por el espacio, cómo sus expresiones cambiaban como el clima, cómo la ropa no solo se usaba, sino que se habitaba. Esa parte de mí no quería atención. Solo quería permiso. Me dije que era curiosidad. Luego me dije que era una fase. Más tarde, lo llamé un secreto inofensivo. Cada etiqueta me facilitaba mantener la puerta cerrada, pero la presión seguía creciendo. Las noches largas se convirtieron en mi refugio. Pasaba junto a rostros que parecían libertad, personas que se habían atrevido a descubrirse y habían sobrevivido. A veces brillaban, a veces temblaban, pero eran reales. Y eso me aterrorizaba más que nada. La primera vez que me vestí, de verdad, no fue nada dramático. Sin música, sin ceremonia. Solo un apretón de manos y un silencio tan fuerte que parecía sagrado. Recuerdo la textura de la tela, como no solo se posaba sobre mi piel, sino que cambiaba mi postura. Sentí que mis hombros se relajaban. Mi respiración se hacía más profunda. No parecía transformada, sino más bien alineada, como la aguja de una brújula que vuelve a su lugar tras años de girar. Aún así, eso era a puerta cerrada. Segura, contenida, controlada. Salir al exterior era diferente. Salir significaba arriesgarme al colapso de la cuidadosa arquitectura que había construido alrededor de mi vida. Significaba invitar al mundo a comentar, a malinterpretarme, a etiquetarme antes de poder explicarme. Y, sin embargo, la idea de nunca saber cómo sería caminar, existir, ser percibida como la persona que veía en el espejo empezó a doler más que el miedo. Esa mañana me desperté con una calma extraña, sin confianza, tranquila como la calma antes de la lluvia. Seguí mi rutina despacio, con paso decidido, como si estuviera manejando algo frágil. Cada paso parecía ceremonial, incluso los más cotidianos. Cuando empecé a prepararme, mis manos no temblaban tanto como esperaba. Se movían con cuidado, casi con reverencia. No se trataba de impresionar a nadie. Se trataba de honestidad. La persona que emergió en el espejo no borró mi identidad, añadió. Mi rostro mostraba rastros de nerviosismo, sí, pero también determinación. Practiqué expresiones sin darme cuenta. Suavicé la mirada, dejé que mi sonrisa fuera más pequeña, más contenida. No fue una actuación, fue un descubrimiento. Entonces llegó el momento en que ya no pude esperar más. Zapatos puestos, bolso en mano, la puerta asomándose como una última pregunta. ¿Y si me miran? ¿Y si se ríen? ¿Y si alguien que conozco me ve? ¿Y si me encanta? Esa última pregunta fue la que más me asustó. Mis dedos volvieron a rodear el pomo. Metal frío, sólido, real. Susurré algo en voz baja. No era una plegaria, ni un aliciente, sino más bien una promesa de que, pasara lo que pasara, no me abandonaría a mitad de camino. La puerta se abrió. El pasillo parecía el mismo, pero yo no. Cada sonido se sentía más agudo. Cada movimiento se intensificaba. Mis pasos eran cautelosos, luego más firmes. Con cada paso que daba, algo viejo se aflojaba. Podía sentir ojos incluso cuando no los había. Sentía mi corazón intentando superarme. Pero seguía adelante. Al llegar a la entrada del edificio, la luz del sol se derramó como un desafío. Dudé solo un instante. Entonces entré. El mundo no se acababa. Pasaban coches. Alguien rió a lo lejos. Una brisa me rozó la cara. Y por primera vez noté cómo me sentía sin armadura. No era invisible, pero tampoco me atacaban. Simplemente estaba presente. Y entonces comprendí que no se trataba solo de ropa o valentía. Se trataba de permitirme finalmente existir a la luz del día. La acera se sentía más estrecha que nunca, como si el mundo se hubiera reorganizado de repente para poner a prueba mi equilibrio. Cada paso tenía un peso, no físico,
sino emocional, como si estuviera aprendiendo a caminar con un nuevo centro de gravedad. Me volví plenamente consciente de mi postura, del movimiento de mis brazos, del ritmo de mi paso. No porque intentara actuar, sino porque mi cuerpo estaba renegociando su relación con el espacio. Era como si hubiera esperado años para poder moverse de esta manera. Cada superficie reflectante se convertía en un espejo accidental. Escaparates de tiendas, puertas de coches, incluso el cristal oscuro de una parada de autobús captaban fragmentos de mi pasar. No me detuve, pero cada vistazo me producía una silenciosa descarga eléctrica. Soy yo, pensé. No un disfraz, no una broma. Yo caminando por la tarde como si perteneciera a este lugar. El pensamiento me sentía a la vez anclado y desestabilizado, como estar de pie en un puente y darme cuenta de repente de lo alto que estás. El primer desconocido con el que me crucé me miró y luego apartó la mirada. Eso fue todo. Ninguna reacción que pudiera interpretar como juicio o curiosidad. De todos modos, sentí una opresión en el pecho, preparándome para algo que nunca llegó. Me di cuenta de lo condicionado que estaba a esperar un impacto, como si salir así automáticamente acarreara consecuencias. Al no llegar ninguna, me sentí extrañamente desprevenido, como si hubiera estudiado para el examen equivocado. Llegué al final de la cuadra y me detuve, fingiendo revisar mi teléfono mientras mi corazón se recalibraba. La ciudad bullía a mi alrededor, indiferente y viva. En algún lugar, un vendedor discutía con un cliente. En otro lugar, un perro ladraba con entusiasmo puro. La vida transcurría a toda velocidad, y mi revolución privada era solo una nota más en el ruido. Ese anonimato se sintió como un regalo. No había sabido pedirlo. Mientras seguía caminando, ocurrió algo inesperado. Mi miedo empezó a disiparse. No a desaparecer, solo a expandirse, como la niebla que se calienta bajo la luz del sol. En su lugar, llegó una mayor conciencia de mis propias emociones. Noté lo expuesta que me sentía. Sí, pero también lo despierta que estaba. Cada sensación se registraba con claridad. La presión de mis zapatos, la tela rozándome las piernas, la sutil tensión en la mandíbula mientras me recordaba respirar. No me estaba disociando como solía hacer en público. Estaba completamente presente, sin protección. En un cruce peatonal, esperé a que cambiara el semáforo. La mano roja brillaba obstinadamente, manteniéndome en mi sitio. Un grupo de personas se reunió a mi lado, tan cerca que podía sentir su presencia sin mirar. Era el momento que había imaginado en mis pesadillas, inmóvil, invisible, sin nada que me distrajera de que me veían. Mi mente se aceleró, imaginando reacciones que aún no habían ocurrido. Respondí simplemente, manteniendo una respuesta neutral, con la mano aún temblando ligeramente. Cuando la conversación terminó tan tranquilamente como empezó, dejé escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Sin embargo, ese susto me marcó. Me recordó lo frágil que era esta burbuja, lo fácil que podía romperse por casualidad. Pero en lugar de encogerme, la conciencia agudizó mi determinación. No podía controlar todas las variables. Solo podía controlar la honestidad con la que me presentaba mi propia experiencia. Me levanté del banco y seguí caminando. Con el tiempo, mi cuerpo se acomodó con más naturalidad. La rigidez inicial desapareció. Noté cómo mis expresiones se suavizaban sin esfuerzo, cómo se movían mis manos al hablarme en voz baja, cómo mi reflejo ya no parecía un extraño que tomaba prestado. No era perfecto. Aún había ángulos y detalles que me hacían sabio, recordatorios de la vida que había vivido antes de este momento, pero no anulaban lo que sentía. Convivieron con ello. Me crucé con un grupo de personas de mi edad, y una de ellas me sonrió al pasar. No fue una sonrisa forzada, ni evaluativa, sino un reconocimiento humano y reflexivo. Ese momento me impactó más de lo que esperaba. No fue una validación en el sentido dramático. Fue inclusión. De esas que no hacen preguntas ni exigen explicaciones. De esas que simplemente ocurren. Seguí caminando hasta llegar a una zona más tranquila donde el ruido del tráfico se atenuó y el aire se sintió más fresco. Con la calma, surgió un espacio para los pensamientos que había estado dejando de lado. Preguntas que había evitado durante años afloraron suave pero insistentemente. ¿Era así como era o simplemente quién podría ser? ¿Era esta sensación sostenible o era una euforia frágil destinada a desvanecerse? ¿Qué significaría si no pudiera volver a fingir que esta parte de mí no existía? Las respuestas no llegaron completamente formadas. En cambio, los recuerdos sí. Pequeños momentos de mi pasado que de repente cobraron sentido bajo una nueva luz. La incomodidad que nunca había podido identificar.
la envidia que confundí con admiración, el dolor silencioso que me perseguía incluso en los buenos días. Nada de eso parecía ya accidental. Parecía una historia que había estado intentando contarse todo el tiempo, esperando a que la escuchara. Entonces me di cuenta de que este día no se trataba de convertirme en alguien nuevo. Se trataba de conocer a alguien a quien había estado evitando. Al caer la noche, la temperatura bajó ligeramente, y con ella llegó una nueva vulnerabilidad. La seguridad de la luz del día se desvanecía lentamente. Sabía que pronto tendría que decidir si volver a casa o seguir explorando los límites de esta experiencia. La fatiga me agobiaba, no solo física, sino emocional. Sentir tanto, con tanta intensidad, era agotador. Me detuve en una esquina, observando cómo el cielo cambiaba de color entre los edificios. Mi reflejo me devolvió la mirada, esta vez en una ventana oscura, a media luz y sincera. Parecía real, no impecable, no acabada, pero real de una manera que me dolía el pecho. Por primera vez, me hice una pregunta más profunda que el miedo. ¿Cuánto me costaría dejar de esconderme? Aún no tenía la respuesta, pero sabía con absoluta certeza que, fuera cual fuera el precio de volver al silencio podría ser mayor. Di un paso más hacia el aire fresco, hacia la noche incierta, cargando conmigo el peso de esa revelación. La noche me envolvió como una respiración contenida que finalmente se liberó. Las luces de la calle se encendieron una a una, no todas a la vez, sino gradualmente, como si la ciudad misma necesitara tiempo para adaptarse a la versión más oscura de sí misma. Con cada luz, mi conciencia se agudizaba de nuevo. La luz del día me había dado una especie de coraje accidental. La noche exigía intención. Me sentí expuesta de una forma nueva, como si el margen de error se hubiera reducido. Me miré en el reflejo de una tienda a oscuras, no para juzgar, sino para orientarme. El cristal me devolvió una versión de mí suavizada por la sombra, con los bordes difuminados lo justo para parecer indulgente. Entonces comprendí cuánto de mi miedo siempre había residido en la claridad cruda, en ser vista con demasiada claridad, con demasiada contundencia. Esta versión del mundo se sentía más apacible, más negociable. Aún así, mi corazón latía más rápido al caminar. Las calles no estaban vacías, pero la energía había cambiado. Las conversaciones sonaban más fuertes, las risas más agudas. La gente se movía con más determinación o con más impaciencia. Me di cuenta plenamente de la coreografía social a mi alrededor. Quien establecía contacto visual, quien no, quien ajustaba su camino instintivamente. Cada interacción me resultaba intensa, incluso cuando no pasaba nada. Me decía que podía irme a casa en cualquier momento. Esa opción me rondaba como un salvavidas. Pero en lugar de consolarme, empezó a parecerme una amenaza silenciosa, una vía de escape que podría deshacer todo lo que había ganado. No quería que este día fuera algo de lo que recuperarme. Quería que fuera algo que llevara a la vida. En un paso de peatones, me paré junto a una pareja que hablaba en voz baja. Capté fragmentos de su conversación, mundana e íntima, y sentí un repentino anhelo, no de romance, sino de tranquilidad, de la capacidad de existir sin narrar cada movimiento internamente. Me pregunté si esa tranquilidad era algo con lo que se nace o algo que se gana lenta dolorosamente, mostrándose tal como uno mismo una y otra vez hasta que el miedo se cansaba. La señal cambió. Cruzamos al otro lado. Ellos siguieron juntos y yo solo. Una ráfaga de viento levantó la tela contra mis piernas, y la sensación me sobresaltó por su simplicidad. No era simbólica, no era profunda, simplemente se sentía bien. Me permití disfrutarla sin darle demasiadas vueltas, y ese pequeño permiso me pareció un progreso. Vi una tienda de conveniencia más adelante y dudé. Entrar significaba otro espacio cerrado, otro par de ojos, otra prueba. Me dije que no necesitaba nada. Luego admití que no era cierto. Necesitaba demostrarme a mí mismo que podía hacerlo de nuevo, no solo una vez. Valor, estaba aprendiendo. No me gustaba que me trataran como un recurso de un solo uso. Dentro, la iluminación era implacable. Brillante, plana, reveladora. Mis hombros se tensaron automáticamente, pero resistí el impulso de encogerme. Caminé por los pasillos despacio, deliberadamente, ocupando espacio sin disculparme. El dependiente levantó la vista brevemente y luego volvió a su pantalla. Ni una alarma, ni una reacción, solo la rutina habitual. Tomé algo pequeño que no necesitaba, solo para justificar la interacción. En el mostrador, mi voz tembló un poco al hablar, pero no se quebró. La transacción fue ordinaria, dolorosamente, hermosamente ordinaria. Al salir,
Con el recibo en la mano, sentí una extraña oleada de orgullo que no tenía nada que ver con la valentía, sino con la resistencia. Me apoyé en la pared un momento, para conectar con la tierra. Mis emociones se habían vuelto más complejas. Alivio sobre miedo, orgullo sobre agotamiento, alegría entrelazada con incertidumbre. Esta no fue una transformación limpia. Fue caótica, continua y profundamente humana. Al caminar de nuevo, mis pensamientos se volvieron introspectivos, más pesados, más reflexivos. Me preguntaba sobre los años venideros, sobre las conversaciones que aún no había tenido, sobre los aspectos de mi vida que se resistirían a esta verdad, no por malicia, sino por costumbre. Sabía que habría momentos en que esta confianza se evaporaría, en que el espejo volvería a ser cruel, en que lo cuestionaría todo. Pero también sabía que algo había cambiado para siempre. Me había visto en movimiento en público, en el mundo sin filtros, y no había desaparecido. No me había roto. No me habían borrado. Ese conocimiento se instaló en mí como un nuevo hueso formándose. Sutil pero estructural. La ciudad se diluía a medida que me acercaba a casa. Surgieron calles conocidas, y con ellas una compleja mezcla de comodidad y temor. Mi hogar siempre había sido mi escondite. Esta noche no estaba seguro de qué sería, si un refugio o un recordatorio de la línea que había cruzado. Me detuve a una cuadra y miré hacia las calles más concurridas, las luces, el anonimato. Una parte de mí quería dar la vuelta y seguir caminando hasta que el cansancio me obligara a tomar la decisión. Otra parte quería descanso, tranquilidad, integración. Me di cuenta de que crecer no siempre consistía en seguir adelante. A veces se trataba de aprender a aplicar lo aprendido a la vida cotidiana. Al acercarme a mi edificio, mi ritmo disminuyó. Cada paso se sentía cargado de significado, como si el suelo mismo supiera que era un momento crucial. Llegué a la puerta y me detuve, igual que horas antes. Pero esta pausa era diferente. No era el miedo lo que me detenía. Era la consciencia. Ahora entendía que entrar no significaba volver atrás. La persona que cruzaría esa puerta no era la misma que había salido. Había reconocido algo esencial, y el reconocimiento tiene la capacidad de resistirse a la desintegración. Abrí la puerta y entré, llevándome la noche conmigo. Las luces de pasillo zumbaban suavemente sobre mí, proyectando ese resplandor familiar y ligeramente cansado que me había acompañado a casa 1000 veces. Pero esta noche, el espacio se sentía diferente, no porque hubiera cambiado, sino porque yo lo había hecho. Cada paso resonaba con más fuerza de lo habitual, como si el propio edificio lo notara. Me moví con cuidado, casi con ceremonia, como si no quisiera apresurar la transición entre el mundo exterior y la silenciosa espera dentro de mi apartamento. Al cerrar la puerta, el clic del cerrojo sonó definitivo, de una forma que me oprimió el pecho. No estaba atrapada, sino contenida, sujeta. Apoyé la frente brevemente contra la puerta, con los ojos cerrados, dejando que la tensión acumulada se disipara lentamente. Sentía el cuerpo pesado, como si finalmente estuviera asimilando todo lo que había cargado durante todo el día. El silencio interior era diferente al de antes de irme esa mañana. Entonces había sido anticipatorio, frágil, lleno de miedos no expresados. Ahora se sentía denso, reflexivo, casi amable. Me quité los zapatos y me quedé allí descalza, enraizándome en las texturas familiares de mi hogar. Por primera vez desde que salí, me permití respirar profundamente. Caminé hacia el espejo de nuevo. Casi esperaba que la persona que me devolvía la mirada pareciera una ilusión, algo que solo existía ahí fuera, sostenido por el movimiento y la adrenalina. Pero seguía allí, cansada, sí, un poco despeinada, pero innegablemente real. La confianza que había sentido antes no se había desvanecido. Se había suavizado, convirtiéndose en algo más tranquilo y sostenible. Observé mi expresión con curiosidad, no con espíritu crítico. Había rastros del día en mi rostro. Alivio en la mirada, cansancio en la postura, algo parecido a la paz flotando bajo la superficie. Parecía alguien que había ido a un lugar importante y regresado cambiado, aunque nadie más pudiera verlo aún. Fue entonces cuando el peso emocional me golpeó de verdad. Había estado concentrado en navegar los momentos, en superar una interacción a la vez. Dentro, sin distracciones, todo me atrapó de golpe. Se me hizo un nudo en la garganta, me ardían los ojos. Me senté lentamente, como si un movimiento repentino pudiera romper el frágil equilibrio que había alcanzado. No solo había salido estresado por la multitud, había salido siendo yo mismo. La revelación me trajo una mezcla de alegría y dolor. Alegría por lo que me había permitido experimentar.
Dolor por todas las veces que no lo había hecho. Por los años que pasé encogiéndome, desviándome, convenciéndome de que desear esto significaba que algo andaba mal conmigo. Sentí compasión por mi yo del pasado como nunca antes. No lástima, sino comprensión. Tomé el teléfono y lo revisé sin rumbo, pero nada captó mi atención. El ruido habitual se sentía distante, irrelevante. Mi mente no dejaba de revivir pequeños momentos del día. El barista escribiendo mi nombre, la sonrisa del desconocido, como mi cuerpo se había relajado al caminar. Ninguno de ellos fue dramático por sí solo, pero juntos formaron algo innegable. Una evidencia. Esto no era fantasía. Esto no era escapismo. Esto era una experiencia vivida. Entonces me di cuenta de lo fácil que sería minimizar el día, decirme que fue una ocasión única, una tarde valiente que solo podía guardar y revivir en el recuerdo. Ese impulso susurró seductoramente, ofreciendo seguridad y familiaridad. Pero otra voz, más tranquila y firme, lo contrarrestó con una simple verdad. No puedes ignorar lo que ya sabes. Me levanté de nuevo y comencé a cambiarme, no por urgencia, sino por necesidad. Mientras doblaba la ropa, lo hice despacio, con cuidado, como si cada prenda mereciera un reconocimiento. Cuando por fin volví a mirarme, vestida de otra manera, la disonancia me sorprendió. No fue doloroso, pero sí perceptible. Como si llevara una versión de mí misma que de repente se sintiera incompleta. Darme cuenta de eso no me asustó como antes. En cambio, me aclaró algo. Me senté en el borde de la cama y dejé que la habitación se calmara a mi alrededor. Afuera, el zumbido del tráfico distante, un recordatorio de que el mundo al que había llegado seguía ahí, accesible. No estaba desconectado de él. Ahora estaba conectado él de una manera nueva. Las preguntas volvieron a surgir, pero se sentían menos urgentes, menos amenazantes. No necesitaba responder a todo esta noche. La identidad, estaba aprendiendo, no era un enigma que se resolviera. Era una relación que cultivabas. Y las relaciones requerían tiempo, paciencia y honestidad. Lo que importaba era esto. No había salido a sorprender a nadie, a demostrar nada ni a buscar validación. Había salido a escuchar a mi cuerpo, a mis emociones, a mis instintos ignorados durante tanto tiempo. Y me habían hablado con claridad. Mientras me recostaba y miraba al techo, el agotamiento finalmente se apoderó de mí. Pero debajo había una resolución silenciosa, firme e inquebrantable. Hoy no había sido el final de nada. Había sido el comienzo de una conversación conmigo misma, una que no estaba dispuesta a silenciar de nuevo. Antes de que me venciera el sueño, un último pensamiento afloró, sereno y seguro. La próxima vez no se sentirá como la primera, y eso me reconfortó y lo cambió todo. No me resultó fácil dormir, aunque mi cuerpo estaba exhausto. Cuando por fin lo hice, no fue profundo ni sin sueños. Me dormí y volví a dormir, llevando conmigo fragmentos del día. Las luces de la calle difuminándose en estrellas, las voces resonando sin palabras, la sensación de caminar sin saber muy bien a dónde iba. Al despertar, la habitación estaba bañada por la luz de la mañana, pálida y silenciosa, como si el mundo se hubiera reiniciado mientras descansaba. Por un instante, me quedé quieta, suspendida entre quien había sido ayer y en quien me estaba convirtiendo hoy. Ese espacio intermedio se sentía frágil. Mi primer instinto fue revivirlo todo y cuestionarlo, escudriñar mis recuerdos en busca de vergüenza o arrepentimiento. Pero en cambio, lo que surgió fue una calma sorprendente. No certeza, solo calma, como la que sientes después de decir la verdad en voz alta y darte cuenta de que el cielo no se ha caído. Me incorporé lentamente y dejé que el día comenzara a mi alrededor. Los gestos rutinarios, lavarme la cara, preparar algo caliente para beber, se sentían diferentes ahora, cargados de un significado silencioso. Cada acción parecía plantear una pregunta amable. ¿Qué eliges hoy? No de forma dramática. De esa manera, pequeña y acumulativa, que realmente moldea una vida. Al pasar frente al espejo, me detuve. Ayer, busqué su permiso. Hoy, busqué su continuidad. Quería saber si lo que había sentido seguía ahí sin la adrenalina, sin la novedad. La persona que me devolvía la mirada no brillaba, ni era valiente, ni estaba transformada hasta el punto de ser irreconocible. Parecía pensativa, con los pies en la tierra, un poco cansada e inconfundiblemente presente. Esa firmeza importaba. Las dudas llegaron con el tiempo, como sabía que ocurriría. Siempre lo hacían, educadas, pero persistentes. ¿Estaba sobreinterpretando un solo día? ¿Estaba idealizando algo frágil? ¿Qué pasaría cuando esto chocara con las expectativas, con la historia,
con personas que solo me conocían de una manera. Estos pensamientos ya no se sentían como enemigos. Parecían voces preocupadas que intentaban protegerme de maneras anticuadas. Las reconocí sin dejar que me guiaran. Más tarde, a medida que avanzaba la mañana, abrí mi teléfono y me encontré flotando sobre espacios familiares en línea, los lugares que antes solo visitaba en secreto. A altas horas de la noche, convencido de que era un extraño mirando a través de un cristal. Ahora, la distancia se sentía más pequeña. Leí historias, no con envidia, sino con reconocimiento. Noté lo variadas que eran, como ningún camino único definía la legitimidad. Esa comprensión despertó algo dentro de mí. No había una meta a la que tuviera que llegar corriendo. Solo había honestidad desplegándose a su propio ritmo. La idea de volver a salir cruzó por mi mente inesperadamente. Quizás no hoy, no con la misma intención, pero el hecho de que pareciera posible, inevitable, incluso me sorprendió. El miedo que una vez dominó ese pensamiento había sido reemplazado por algo más. La curiosidad sobre en quién podría convertirme si seguía eligiendo la apertura en lugar de la evasión. Pasé parte del día escribiendo, intentando capturar la sensación antes de que se apagara o se desvaneciera. Las palabras surgían lentamente al principio, luego con mayor facilidad. No intentaba contarle una historia a nadie más. Estaba dejando un rastro para mí, una evidencia a la que podía recurrir cuando la duda intentaba reescribir el pasado. Escribirlo lo hacía real de una manera diferente, menos frágil, menos dependiente de la memoria. Al caer la tarde, sentí el peso de la decisión, no como presión, sino como responsabilidad. Ahora entendía que nada estaba decidido por mí. No hubo una claridad repentina que borrara la complejidad. Lo que había ganado era algo más duradero, confianza en mi propia experiencia. Confiaba en que la paz que había sentido no era imaginaria. Confiaba en que la incomodidad con la que había vivido durante años no era accidental, y confiaba en mí misma lo suficiente como para seguir escuchando. De pie junto a la ventana, viendo cómo la luz se apagaba por segunda vez, noté cómo la ciudad seguía su curso sin fanfarrias. La gente volvía a casa. Las luces se encendían. Las vidas continuaban. En algún lugar, allá afuera, había caminado como yo mismo me había topado con la realidad ordinaria. Ni rechazo, ni espectáculo, solo realidad. Esa cotidianidad me pareció revolucionaria. Pensaba en el futuro entonces, no en términos generales, sino en momentos. Conversaciones que eventualmente tendrían que ocurrir. Decisiones que tomarían tiempo. Días en los que la valentía se sentiría más lejana que ayer. No idealicé nada de eso. De hecho, ahora lo respetaba más. No se trataba de perseguir un sentimiento. Se trataba de construir una vida que no me obligara a desaparecer en ella. Al caer la noche, me sentí lista para descansar de otra manera. No porque estuviera agotada, sino porque algo se había alineado. Sabía que habría contratiempos. Sabía que habría días en que el miedo hablaría más fuerte que la verdad. Pero también sabía esto. Había cruzado un umbral indescifrable. Había entrado en el mundo y me había reconocido en él. Y mañana, ya sea que eligiera la valentía en voz alta o en silencio, seguiría llevando ese reconocimiento conmigo, moldeando cada paso adelante, un momento honesto a la vez. Hay una verdad silenciosa que llega cuando dejas de negociar contigo mismo. No irrumpe ni exige atención. Simplemente se instala, firme e innegable, hasta que te das cuenta de que tu vida ha empezado a girar en torno a él. Así transcurrieron los días siguientes para mí. Nada dramáticos, nada cinematográficos como la gente espera que sea la transformación, sino profunda e irrevocablemente reales. Volví a salir unos días después. No porque intentara demostrar nada, ni porque me sintiera especialmente valiente. Salí porque ya no lo sentía como un acontecimiento. Lo sentía como una decisión que podía tomar. Esta vez no hubo pausa en la puerta, ningún ritual, ninguna mano temblorosa sobre el picaporte. Simplemente la abrí y entré, comportándome como había aprendido. Eso por sí solo casi me detuvo. La ausencia del miedo donde antes habitaba con tanta fuerza. El miedo no había desaparecido, pero había cambiado de forma. Ya no era un muro, era un susurro. Mientras caminaba, noté lo poco que me vigilaba. Mi postura no era forzada. Mis expresiones no estaban ensayadas. No observaba los rostros en busca de peligro o validación. Simplemente me movía por el mundo. Mis pensamientos se dirigían a cosas cotidianas, recados, música, la sensación del aire. Esa cotidianidad me parecía revolucionaria. Durante mucho tiempo, creí que entrar en mí misma haría la vida más ruidosa, más difícil, más dramática.
En cambio, la hizo más tranquila, más sencilla, más mía. Volví a ver mi reflejo y esta vez no lo analicé. No me pregunté si aprobé, si me integré, si cumplía con algún estándar invisible. Simplemente me reconocí. Ese reconocimiento caló hondo, más profundamente que la confianza. La confianza puede tambalearse. El reconocimiento se asienta. Hubo un momento en un cruce de peatones cuando realmente lo entendí. Me quedé allí esperando la señal, rodeado de desconocidos, completamente anodino, en el mejor sentido de la palabra. No pensaba en mi aspecto. No pensaba en cómo me percibían. Solo esperaba cruzar la calle. Y de repente, comprendí que esto era lo que había deseado desde siempre. Ni aplausos, ni permiso, ni siquiera comprensión, solo existencia sin negociación. El pasado no desapareció en ese instante. Afloró suavemente. Todos los años de silencio, toda la evasión cuidadosa, todas las veces que me había retraído para que otros se sintieran cómodos. Pero en lugar de vergüenza, sentí gratitud. Esa versión de mí había hecho lo mejor que pudo con las herramientas que tenía. Me mantuvieron con vida lo suficiente para llegar a este momento. Merecían compasión, no juicio. Con el paso de las semanas, la vida continuó sin ceremonias. Nadie aplaudió. No cayó ningún rayo. Y me di cuenta de que ese era el milagro. El mundo no exigía una explicación. No pedía una actuación. Simplemente hacía espacio. Aún quedaban días difíciles. Días en que la duda resurgió y me preguntó si esto era sostenible, si era lo suficientemente fuerte, si la seguridad que sentía era temporal. Pero esas preguntas ya no eran independientes. Se respondían no con argumentos, sino con la memoria, con el recuerdo de caminar libremente, con el recuerdo de oír mi nombre pronunciado sin vacilación, con el recuerdo de volver a casa y no sentirme abandonada en el camino. Una noche, de pie junto a la ventana mientras las luces de la ciudad parpadeaban abajo, sentí una profunda y firme certeza instalarse. Esto no era una fase, no era una huida, no era rebelión, ni fantasía, ni actuación. Era alineación. El lento y continuo proceso de vivir sin estática entre quién era yo en mi interior y cómo me movía por el mundo. Recordé ese primer momento, la mano congelada en el picaporte, el miedo tan fuerte que parecía físico, la creencia de que salir lo cambiaría todo para peor. Deseé poder conectar con esa versión de mí mismo. No con ánimos ni advertencias, sino con la verdad. No te perderás ahí fuera. Por fin te encontrarás contigo mismo. Por fin salí estresado, esperando consecuencias, juicios, tal vez incluso arrepentimiento. Lo que sucedió, en cambio, fue más silencioso y mucho más poderoso. Regresé con algo que nunca antes había tenido: confianza en mi propia experiencia y un permiso que ya no necesitaba pedir. Este no es el final de la historia. Es el punto donde la historia deja de ser sobre el miedo y comienza a ser sobre la vida.